Somos LDC, transmitiendo la luz de Cristo que viene del cielo para ti y para tu familia. Capítulo 1, no hay más capítulos, sino que solo el capítulo 1, y leeríamos del 1 al, creo que al 11, o bueno, son muchísimos, ¿verdad? Pero yo creo que lo vamos a leer del 10 y 11 allá en su casa. Usted lo lee todo, para que el que tenga oídos que oiga, para no estar, ¿verdad?, con muchas cosas. Vamos a leerlo del 8 al 11 nada más, del 8 al 11. Allá en su casa usted lee todo el capítulo, porque es muy interesante y muy lindo. Esta carta del apóstol Pablo mientras estaba encarcelado, ¿verdad? Y él le dice a Filemón en el verso 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, le dice, siendo como soy Pablo ya anciano, ya Pablo viendo su condición de anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. ¿Cómo hablaba este hombre de Dios? Hoy nosotros queremos ser libertinos, pero Pablo se sentía prisionero por amor. Entonces le dice en el siguiente verso, en el 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Vamos a elevar una palabra de oración y pedirle al Padre que nos dé la sabiduría para exponer su santa y sagrada palabra, para que nosotros sea una sana doctrina, sana palabra, y que podamos llevar a interpretar lo que Él quiere, para que nuestros oídos, nuestro corazón sean edificados por el poder de su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por esta congregación, gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo, Padre. Te pido, Señor, tu auxilio, el auxilio que viene del cielo, el pronto socorro, es por medio de ti, Señor. Y cuando alguien predica o quiere exponer tu palabra, Señor, sea inspirado por el Espíritu Santo, Señor. Te pido que consagres y santifiques mis labios ahora, para yo exponer, Señor, con delicadeza, con sutileza, con convicción y con fe, y sobre todo, Señor, poniendo, Señor, en mi experiencia las cosas que leo, las cosas que oigo, no solo ser oidor, sino hacedor de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Lleva cautivo, lleva aparte todo lo que quiera distraer nuestro pensamiento, nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, siervos y siervas del Altísimo. Hermano, antes de comenzar, fíjese que se me pasó ahí, visita Mirna Ruiz y Luis Pérez. Dios les bendiga. Son hermanitos, gloria al Señor. ¿Quién los invitó, hermano? ¿Liz? Oh, Ibis. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Bienvenido a esta casa. Bienvenido a esta casa. Que el Señor les guarde, el Señor les premie, y que Dios muestre su fidelidad con ustedes. Él es fiel y para siempre su misericordia, ¿verdad? En estos tiempos hay que buscar al Señor como nunca antes. Hoy más que nunca los tiempos se van a cortar. Hace poco estábamos en diciembre, ahora ya estamos a mitad del año. Ha volado el tiempo, está acelerando los tiempos, pero el Señor también va a acelerar el tiempo para que nosotros, los que hemos creído, nosotros tengamos una convicción distinta. Porque, hermano, debemos de volver a las sendas antiguas. Debemos de volver al camino de la santidad. Debemos de volver al camino
de que nos lleva a una plena relación. Ya no es una religión, sino una relación, pero una relación convincente, una relación de que no sea hoy sí, mañana no, sino que sea una convicción genuina, independientemente de cómo seamos, porque esto no se trata de ser perfectos, aunque la Biblia nos exhorta que vayamos a esa perfección. Lo importante es de que dejemos que el Espíritu de Dios nos vaya perfeccionando, porque es el único que puede perfeccionarnos. Entonces, en el intento que usted y yo hagamos, pues, hermano, usted haga y disponga lo que usted pueda hacer, y de lo demás déjeselo al Señor. Sí, porque no podemos nosotros hacer lo que nadie puede hacer que un hombre crezca, dice, pero ni una pulgada, ni un codo, ni nada. El que puede hacer el crecimiento es el Señor, hermano. Entonces, que nosotros crezcamos en la fe y en el pleno conocimiento. Esa es la oración de nuestro amado Pablo. Bien, volviendo al tema, dice la palabra que el apóstol Pablo, de acuerdo a la carta de Filemón, ¿verdad?, que Filemón era un discípulo de Pablo. Pablo lo había convertido a través de sus prédicas por medio del Espíritu Santo en Roma. Y Filemón había sido un hombre, pues supongo yo que era un hombre apoderado, un hombre que no era pobre, sino que era un hombre vaya, tal vez con un estatus social estable, podemos decir en nuestro tiempo, tenía plata de seguro, o sea, por la posición, ¿verdad?, que social que tenía. Entonces Filemón yo lo veo de que son esos hombres que tienen dinero, que tienen posiciones, que tienen muchísimas cosas para ayudar, pero de pronto sucede una historia que él tiene, un esclavo de que huye de su casa. Qué tremendo cuando un esclavo huye de la casa. Y si huyó es porque tal vez no se sentía amado, protegido, porque cuando nosotros nos hacemos esclavos por amor, no necesitamos que nos paguen, hermano, porque nosotros lo hacemos por amor. El día que tú hagas algo por dinero, entonces ya no es una obra, sino que es un trabajo, ya es un asalariado. Pero el apóstol Pablo tenía una convicción de liderazgo, tenía una convicción de que lo que él hablaba y transmitía, Pablo le hablaba a cualquier persona, y de los que eran discípulos y le obedecían, porque sabían de que Pablo era pues un hombre que el Señor lo usó como perito, arquitecto del evangelio. Entonces Pablo les hablaba y algunos no lo entendían, algunos no le ayudaban, algunos no lo obedecían, pero en este caso Pablo le habla a Filemón y le dice: aquí te mando a alguien que fue inútil, fue alguien que desertó de tu casa, alguien que te abandonó, alguien que no tenía libertad, sino que se hizo libre a la fuerza. Y nadie se puede hacer libre a la fuerza. La violencia no te va a llevar a ninguna libertad. Dice la palabra, no, si el Espíritu te libertare, verdaderamente seremos libres. Si el Hijo te hace libre, verdaderamente, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces algo pasaba con Onésimo, de que no había sentido esa libertad en la casa de Filemón. Pero lo que me impacta es de que Pablo le dice: este inútil. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando le dicen a uno inútil. Pero también inmediatamente Pablo corrobora y le dice: en aquel tiempo, en otro tiempo te era inútil, pero hoy sigue siendo útil. Entonces ese es el tema. Dígale que está a su lado: sigue siendo útil. Dígale que está a su lado: sigues siendo útil. A pesar de que desertaste, a pesar de que te equivocaste, a pesar de que te fuiste sin permiso, a pesar de que
tú y yo no tenemos, hermano, la carta que el dueño de la propiedad te lo ha dado, sino que quieres a la fuerza ser libre. Y la verdad, hermano, de que el apóstol Pablo le dice: antes no te podía ayudar porque era inútil, pero yo le he estado enseñando a la iglesia que cuando los otros te abandonan, Él no te abandona. Cuando otros terminaron tu historia, Él comienza una nueva historia. Cuando otros te ponen una línea en tu tiempo, Dios dice: no, esa línea no se ha acabado. Esa línea aquí la vas a escribir en otra página porque es distinta a esa línea. Entonces muchos, le digo que muchos hemos sido inútiles, porque así lo dice la Biblia: siervos inútiles, porque somos inútiles en muchas cosas. Pero yo vengo a decirte esta mañana que hay alguien que tal vez, hermano, no lo has entendido, pero al saber que Él te enseñó en las prisiones, en donde, mire, cuando alguien está en una prisión es cuando más empieza a entender la libertad, el valor de la libertad. Hermano, cuando alguien está preso, hermano, desea el mejor vaso de agua, el mejor plato de comida. Yo no sé cuántos han estado presos, pero estar preso en una celda sin poder estar libre, hermano, qué feo. Es horrible. Pero ahí en esa experiencia, Pablo enseñó a Onésimo a ser libre. Porque una cosa es que te encarceles, pero otra cosa es que te aprendas a ser libre, hermano. Y donde hay muchas cárceles en los pensamientos, en la vida, cómo actúas, cómo vives. Entonces Pablo le dice: hijo, es tiempo de volver y ser útil. Y donde eras inútil, ahí donde eras inútil, vas a ver que lo que ha hecho el Señor Jesucristo, ahí donde te desecharon, ahí donde huiste, ahí vas a ser útil. Qué tremendo. Entonces, hermano, le dice: yo lo engendré en las prisiones. Así dice la palabra, que Pablo engendró a Onésimo en la cárcel. Lo está leyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da a entender cuando un hombre ha sido engendrado? O sea, que le quitaron la genética de la incredulidad y le pusieron la genética de fe. Le quitaron el ADN de la maldición, del juzgamiento. Tenía un ADN de fracaso, de esclavitud. Pero ahí en la cárcel, el apóstol Pablo le engendra fe, le engendra fortaleza, le engendra una resiliencia que él no podía entender. Pero de pronto le dice Pablo: vas a tener que superar, vas a tener que desarrollar, vas a tener que avanzar, vas a tener que superar lo que no has podido superar. Entonces, si usted no había podido superar o desarrollarse, va a tener que aprender a superarse y a desarrollar en este tiempo. En el tiempo que más inútil te sientas, ahí en el tiempo que más en cárcel te sientas, cuando no sientas la libertad, ahí el Señor te va a decir: hoy la resiliencia es conmigo, no eres tú, sino yo soy el que te voy a ayudar a superarte. Y ahí es donde el apóstol le dice: ahora ya estás listo, vamos, ve a la casa de donde huiste, ahí, y ve y predícales. Porque Onésimo significa el aprovechado, el que hay que aprovecharlo, provechoso, el que hay que, hermano, cualquier enseñanza que alguien te enseñe, siempre y cuando sea una sana doctrina, atesórala. Cuando alguien te enseñe algo del Señor, entonces usted no diga:
no hombre, este no puede enseñarme nada. Pero ¿por qué con todas las facultades de económica que tenía, Filemón tuvo la necesidad que Onésimo fuera? La humanidad te está esperando a ti. Esta comunidad te está esperando a ti. Esta ciudad te está esperando a ti. Y te está esperando que tú le muestres de que tú eres libre, de que tú ya no estás encarcelado, que tú no estás bajo una opresión del enemigo, de que te está privando de tu libertad. Al contrario, entre más preso más los ángeles van a venir y te van a abrir las puertas. ¿Cuántos creen que Dios puede abrir puertas? ¿Cuántos creen que puede abrir puertas? Donde te las cerraron, ahí el Señor, ahí te las va a abrir. Porque al corazón, a la mente de Filemón, ya no lo quiero. Y por eso yo le digo, hermano, no desprecies al que puede ser restaurado. Pero una cosa también es que te dejes ser reversible, y otra cosa es que hay gente que no quiere ser reversible, sino que se hacen irreversibles, como Judas. Porque los Judas van a andar siendo siempre Judas, traicionando, engañando y engañándose a ellos mismos. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con los irreversibles como Judas. Parece ser que el calderero, ¿cómo se llamaba el calderero? Ya se me fue. Iranio, el calderero, que le hacía la vida imposible a Pablo y que era gran seguidor de Pablo. Pero ese, ¿sabe qué se puso a hacer? Se puso a vender utensilios afuera de la iglesia. Estaba predicando y después vendiendo utensilios en la iglesia. Entonces hay gente así que no son reversibles. Pero Pablo le dice a usted y a mí: no pierdas el tiempo en los que están inventando y haciendo comercialización con la fe. Entonces, hermanos, le quiero decir que Pablo le dice: este es provechoso, este es útil, este está para hacer buena obra, este es un metsuyán. Es que en el griego dice que el útil es un práctico, que el útil en el griego es utilizable. Es que en el griego, por eso es que nosotros tenemos que estudiar el griego y el hebreo para ver los significados de qué palabra me está hablando a mí, porque Dios habla de distintos lenguajes y habla de diferentes maneras. Entonces en el griego, hermano, este es eficaz, este es eficiente. Pero en el hebreo, útil, la palabra útil es metsuyán. Dígale que está suya, tú eres un metsuyán. Entonces, ¿qué es metsuyán? En el hebreo es que usted le acaba de decir a su hermano: eres excelente, brother. Mire la diferencia. Mire la diferencia. En el griego, práctico. O sea, este es útil. Pero en el hebreo, útil es fabuloso. Es que distinto, ¿verdad? O sea, que te digan: excelente, vos, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer es bueno, es excelente. Y cuando te digan: excepcional, es fuera de, o sea, qué bonito es esto, hermano, entender de que Dios te habla de una manera tan linda en los lenguajes, de que no solo te encierres en que está bien, voy a ser bueno, la obra va a ser útil. No, todo lo poco, lo mucho que tú hagas, Dios lo mira con buenos ojos, con ojos excelentes. Entonces quiero, de acuerdo a la palabra útil y utilizando, porque el tema se llama sigo siendo útil. Y yo creo que hoy, esta mañana, es bueno que yo te diga en esta mañana: sigue siendo útil, mi hermano. Si tal vez fuiste una madre que tal vez fuera de serie, pero buenísima, ahora yo te puedo decir: puede ser más fabulosa de lo que tú. O sea que la resiliencia de la utilidad es de que puedas superar lo que tú eres. O sea, no es que solo eres bueno ahora, o eres
productivo o que eres utilizable, sino que vas a superar. ¿Me estoy explicando, iglesia? O sea, tienes que superar lo que ya eres. Eso es cuando Pablo le está diciendo a Filemón: Filemón, te mando a Onésimo. Es que le dice: este va a superar lo que antes era. Y estamos para superar lo que estamos pasando. Dígale que está a su lado: brother, vas a superar lo que estás pasando. O sea, ¿por qué? Porque dígale, tú eres un Metsuyán. Porque al yo entender que voy a superar la situación, entonces me estoy liberando, me estoy haciendo productivo, me estoy haciendo una persona, hermano, que no voy de acuerdo a mi alineamiento, sino que hay un alineamiento distinto. Y en la frecuencia que me voy a meter es una frecuencia que empiezan las notas de la fe, empieza la frecuencia del cielo a alinearte y empiezan a suceder cosas distintas. Qué hermoso esto. Entonces mire, acá hay otra historia. En el libro de Hechos, capítulo 15, verso 36, dice que después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé, en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 36, y le dice a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien había desertado. Mire qué tremendo esto, hermano. Pablo, a quien lo había desertado en Panfilia y no lo había acompañado en la obra. Entonces, hermano, ¿por qué se agüita cuando hay desacuerdo? ¿Por qué se pone usted como un mar de un hermano cristalito? Cuidado con los hermanos cristalitos. Entonces dice la palabra que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. Mire lo que hace el desacuerdo. Es bien fácil separarse el uno al otro. Y Bernabé, obviamente Bernabé, como era el primo de Marco, siempre uno jalando con la familia, hermano. ¿Sí? No me diga que no. Usted le vale si el otro es justo. Pero, este es mi hermano, y para dónde. Y aunque su hermano esté porque así somos todos. Entonces Bernabé tomó consigo a Marco y le dijo a Pablo: chao. Y la autoridad en ese tiempo era Pablo. La autoridad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el perito arquitecto, era Pablo. Y todavía viene Bernabé y le dice: oye, Nel pastel, no voy contigo. Y me voy a agarrar al desertor. Y me voy a agarrar al que no quiso ir conmigo. Entonces mire, Pablo le voltea la página y Pablo dice: pues yo agarro a Silas y vámonos. O sea, hermano, nadie es indispensable. ¿Sí? El que te ayuda, bueno, y el que no también, hermano. Pero agarra al otro que está ahí al lado. Eso fue lo que hizo Bernabé y eso fue lo que hizo Pablo. Entonces, este no me quiere ayudar, ni modo. ¿No estás de acuerdo conmigo? Pues está bien, vámonos. Pero que nada te detenga, porque la obra jamás va a parar. La obra de Jesucristo sigue, hermano. La obra de Cristo va a seguir, contigo o sin mí. La obra va a continuar. Entonces dice que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron, y Bernabé tomó consigo a Marco y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas. Oiga, ¿qué le pasó a Pablo con Silas? ¿Ha oído un canto? Ayer lo estaba escuchando y me tocó mi corazón. Pablo y Silas, si nosotros fuéramos como él,
que en las cosas difíciles, ese canto, prepárátelo, varón, para el sábado que viene, para que los hombres, mira, se dejen de ser inútiles y se vuelvan útiles. Entonces, hermanos, Pablo y Silas, Pablo lo que quería es que Marcos tuviera una experiencia de cárcel y que experimentara el poder de Dios angélico, y que porque en vez de que Silas estuviera en el lugar de Marcos, entonces Silas ocupó el lugar de Marcos. Y quien vio el poder de Dios angélico fue Silas, no Marcos. O sea que Dios no anda con cosas. Si usted no quiere, Dios va a agarrar a otro. Y Dios dijo: Marco, pero tú estuviste con mi hijo. El padre le dice a Marco: Marco, ¿qué pasó si yo te di para que estuvieras en el Pentecostés? Porque Marco escribió el Pentecostés. Marco escribió el libro de los Hechos. La mayoría del libro de los Hechos, podemos decir el evangelista Marcos. Y Marcos, hermano, era un joven que presenció todo lo que el Señor estuvo presente. Entonces mire qué tremendo, hermano, porque y que mire, de lo malo hay que sacar lo bueno. No te quedes con lo malo de las personas. Entonces dice que Pablo escoge a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos. Mire, Bernabé y Marcos se fueron sin el apoyo de la iglesia. Pero cuando un hombre y una mujer se van con el respaldo de la iglesia, ese hombre, esa mujer va a llevar un ministerio angélico poderoso que va a reventar las murallas. Yo siempre le he dicho: si te quieres ir de la iglesia, vaya, pero váyase bendecido. Pida la oración de la iglesia, porque usted no sabe cuán poderoso el Señor puede usarlo a usted, y ya no va a ser un inútil, sino un útil, pero en el poder angélico. Entonces, hermano, esto es tremendo. Y dice que viajaba por Siria y Cilicia, confirmando. Hermano, qué poderoso lo que se perdió Marcos, hermano, por estar de desacuerdo. Porque cuando Dios envía, manda para confirmar cosas. Entonces Pablo y Silas confirmando iglesias, y Marcos y Bernabé, yo no sé lo que estaban haciendo donde fueron, en Chipre, pero espero que hayan hecho algo allá. Pero no fue tan poderoso y tan ilustrativo porque estuviera en la palabra. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, de acuerdo a la escritura, en 2 de Timoteo, es que la palabra te va a hablar, hermano. Leemos la palabra y la palabra es vida. Cuando tú leas la palabra, hermano, va a penetrar. Entonces viene Pablo en el libro de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 9, le dice, mire, le dice: procura venir a verme pronto. Mire, diciéndole a Timoteo, pues Demas me ha abandonado. También habiendo amado, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Qué tremendo. Crescente se fue a Galacia, y Tito se fue para Mendoza, Argentina, en la moto de aquí de Minnesota. 2 meses, Tito. No. Entonces Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ay, hermano, el poder de la resiliencia restauradora, mire. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco.
el que lo había abandonado, el que había sido inútil, el que había ido para Chipre, el que había. Entonces Pablo volteó la página y dice: tuvimos desacuerdo, pero que antes no me era útil, era inútil, pero sigue siendo útil. Yo no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces dice: tráelo contigo porque me es útil. ¿Para el qué? Dígale que eres útil, brother. Eres útil para el ministerio. Dígale que está a su lado: seguimos siendo útil. Seguimos siendo útil. No es que yo antes, pastor, le ayudaba a Julano, antes era aquí, antes era allá. Está bien, ya para esa página. Es que yo antes, ese disco está rayado. Es que ya. ¿Usted cree que el Señor no sabe? Si Él lo sabe. Él quiere que te refresques en el poder de la unción, de lo que Él quiere hacer contigo. Refresca tu unción y vuelve al camino de que el Señor tiene para ti. Refresca tu ministerio. Yo le estoy hablando aquí a ministros. Le estoy hablando aquí a personas que no son ovejas, son ministros llamados a predicar el glorioso evangelio de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Sos útil. Sigue siendo. Pastor, es que mire, yo estoy desactivado. ¿Y quién te dice que te desactivaron? Es que ya no me congrego. Pues congréguese. Es que ya no sirvo. Mentira, usted sigue sirviendo. El enemigo te quiere hacer entender de que no eres útil. Mas esta mañana, en el nombre de Jesucristo, aquel que puede levantar al que es inútil, te digo en el nombre de Él, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, sigues siendo útil para el ministerio. Aleluya. Sigue siendo. No, si le va a dar palmas, déselo al glorioso evangelio de mi Señor Jesucristo. Sigue siendo útil. Si es que yo abandoné mi ministerio, ¿quién te dijo que era tu ministerio? Si todos los dones son de Dios, todos los talentos son de Dios, toda activación de don o talento que cualquier hombre tenga es porque Dios, y el que te activa es el Espíritu Santo. Entonces dígale al Espíritu Santo: ¿sabes qué? Estoy desactivado. No le tenga pavor a la inutilidad. Siga: no, voy a ser útil. Dígale al Señor: mira, he estado por la calle de la amargura. Antes yo ayudaba, antes yo obraba, antes yo. No, tráemelo, le dice. Vea que Pablo no le dijo: este desventurado traicionero, que por acá, porque Pablo podía haberlo cuadrado. Es que la autoridad Dios la pone, hermano. Ajá, ¿y la pone para qué la pone? Si estás en autoridad es para algo. Y si no la ejerce, entonces ¿qué? Eso es lo que pasa en las iglesias hoy. Es que los pastores ya no quieren mandar, porque no quieren mandar por miedo, mandar por temor, mandar porque se sienten inútiles. Mas yo le digo a los pastores que están escuchando: sigue siendo útil, varón. Lo que tenías lo vas a recuperar. Lo que te han llevado, lo que te han robado, te lo van a tener que devolver. Pastores, ya ejerzan el ministerio. ¿Qué fue a hacer a Chipre Marcos? ¿Qué estaba haciendo en Chipre si la Biblia no dice qué hicieron en Chipre? Y si no dice en la Biblia qué hicieron en Chipre, entonces quiere decir que era ministerio de ellos. Por mucho que tu primo, tu tía, tu abuelo, tu esposo, tu esposa te lleven por un camino equivocado, no le hagas caso. Pastor, entonces tengo que dejar a mi esposo. Yo no le estoy diciendo que se separe. Le estoy diciendo que busque de Dios, que busque el verdadero camino,
el verdadero propósito. Hermano, pero lo que le quiero decir es que qué lindo que este Marcos, mire hermano, este Marcos es tremendo. Porque si hay algo que a mí me encanta, Tito, de Marcos, es que mira Marcos 4:21. Mira, qué tremendo esto. Marcos, ¿sabe lo que significa Marcos usted en el griego? Guerrero. Guerrero. Marcos significa guerrero. Entonces, oiga, lo conocemos como otro también. Hay otros significados, pero me llamó la atención porque la Biblia lo asocia con guerrero. Y es que dice Marcos en el capítulo 4, verso 21. ¿Acaso trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para poner en el candelero? Dice Marcos, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado secreto, sino para que salga a la luz. Entonces en el 23 dice, si alguno tiene oído para oír, que oiga. También decía, cuidado con lo que oís, con la medida que midas, te van a medir. Y aún más, también, o sea, serán más medidos. Porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. ¿Qué palabras estas de Marcos, hermano? Marcos le dice a usted y a mí, no aprendan como yo, mejor aprendan a ser siervos y siervas obedientes. Al que tenga oído, que oiga lo que el Señor dice. Pablo le estaba diciendo, hey, tráiganme a este que sabe oír. Tráiganme a este que me es útil al ministerio. Antes desertó, pero ahora tráiganme a este que sabe cómo escribir. Tráiganme a este que sabe cómo hablar. Tráiganme a este que tiene experiencia, que tuvo experiencia con el Señor. Tráiganme a este porque este me va a ayudar a escribir más de los hechos de los apóstoles. Es que, hermano, lo que está por hacer Dios contigo es nada más poderoso, hermano. Es algo hermoso lo que está por suceder. O sea, Dios no ha terminado contigo. Hay mucho más de lo que te imaginas. Entonces le dice, tráeme a Marcos, le dice, porque este es útil. Entonces dígale al que está, sigue siendo útil. Sigue siendo útil. No, es que yo por acá, no, nadie me hace caso. No hay problema. La página se tiene que ponerle punto, voltearla, y al que tenga oídos que oiga. Vas a escribir otra historia. Vas a escribir otra historia, porque no va a ser con tu mano, sino que va a ser la mano poderosa de la chequina del Señor. Entonces, porque el tiempo avanzado, o sea, trae a este por el ministerio. O sea, este es útil para el ministerio. Este es útil para las memorias. Este es un útil en la guerra de la fe. O sea, hermano, Pablo no es por cualquier cosa que él le dijo, tráiganmelo de nuevo. En pocas palabras, reactiven a este, porque este es un guerrero. Qué bonito es ver hombres y mujeres que son guerreros de oración, hermano. Que son guerreros y perseveran, aunque es que yo no estoy de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con Tito, con Mario, no estoy de acuerdo ni con mi sombra, pero voy a seguir adelante. Pero es que no estoy de acuerdo. Pero de pronto te va a llamar el Señor. Sigue siendo útil. Te estoy hablando a ti. Voltea a ver el que está a su lado. Te están hablando, brother. Sigue siendo útil, varón. No, ya no soy útil. Mejor lo voy a negar con mis hechos. Pues vamos a ver a otro. Tiene tiempo, ¿verdad, hermano? Bien. Y aunque no, quédese sentado. Pero si quiere ir, yo le digo que leer la Biblia es lo más mejor que me ha pasado en la vida. Y la vida es hermosa. Marcos capítulo 14. Otra vez.
El Marquito. Le hemos dado fuerte al Marco hoy, ¿verdad? Entonces Marco, capítulo 14, verso 16. Dice que Marcos estaba presente porque para que lo escribió es que lo vio. Entonces Marcos viene, empieza a ver a Pedrito, ¿verdad? ¡Ja! Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió del portal. ¡Ja! Y ahí estaba el recurso que Dios había utilizado para que fuera un testigo presencial, un gallo, hermano. Y canta el gallo. Y cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decirle que los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después de los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él le comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al pastor de la iglesia. Yo no conozco esa iglesia. Yo no conozco al Señor. Yo no conozco a este hombre de quien hablas. Y al instante un gallo canta por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero mire, ahí está la resiliencia de Pedro. Se echó a llorar. Se echó a llorar. Es que tú no puedes decir que te arrepentís y no llorar. El que se arrepiente de algo, le salen lágrimas, hermano. ¿Estás arrepentido? Oh, sí, estoy. ¿Ofendiste al hermano? Sí, estoy bien arrepentido. Y mentira. Hermano, ¿usted le pasa tristeza cuando peca, hermano? ¿Le da tristeza o no? ¿Se siente mal, hermano? Cuando usted peca. No, yo no sé qué es pecado. Bandido. Si es más pecador que el pecado muchas veces. A mí no me venga a decir que no peca. Bien pecadores que somos. Así lo dice la Biblia. Y si dice que hay algunos que no pecan, mentiroso es. Entonces, hermano, se echó a llorar. Entonces Pablo, oiga, ay, hermano, miremos cómo el Señor en Juan capítulo 21 verso 15, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21 verso 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, ya no le dijo Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Entonces Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volviendo a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y como la tercera vez que lo negó, así la tercera vez también Él lo restauró. Es que si el justo cae 7 veces, 7 veces lo levanta el Señor. Entonces le dice la tercera vez. Es que Jesús lo tenía que decirle una vez y ya. Pero como que tenía que volver a rebobinarlo. O sea, le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ay, hermano, qué feo debe ser que el Señor te confronte. ¿Me querés? ¿Me querés? Como que lo estaba haciendo dudar. Y le dice: ¿me quieres? Y él le respondió: Señor,
tú lo sabes todo. Tú lo sabes que te quiero. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué? Hermano, al que fue inútil al negarlo, lo mandan a cuidar las ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Entonces, aprende. Pastores, siervos, siervas, maestros, líderes, iglesia, todos los que están escuchando, si el mundo escucha, apacienten las ovejas del Señor. Porque no son sus ovejas, son del Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, pero te negué. Si es que estabas inútil en ese momento. ¿Pero qué? Pedro, ¿me ama? Sí. Sigue siendo útil, Pedro. El Rey de Reyes, el Dios de dioses, el que había vencido la muerte, el que había resucitado al tercer día, el que había hecho el desayuno, el que había preparado la mesa, el que había puesto vestiduras nuevas, el que había restaurado, el que había hecho todo por alguien que no iba a negarlo, aquel que sabía que necesitaba escuchar una palabra. Sigue siendo útil, Pedro. Sigue siendo útil. Es que yo viera, pastor, no apaciento ni a mí mismo, me apaciento. ¿Me quieres? Sí, te quiero. Somos como aquel, es que el querer no es amar. Y este era cristiano, porque es la neta. Es que el querer no es amar. Porque todos podemos querer, pero amar no. Ya me estoy haciendo. Pero estos dos podemos querer, pero pocos pueden amar. Las cosas se hacen con amor, por amor. El verdadero útil, el siervo útil, hace las cosas por amor, porque ama lo que hace. El día que tú no ames lo que estás haciendo, búscame y te voy a decir: sigues siendo útil. Voy a orar por tu corazoncito para que el Señor te ponga ese amor, para que vuelvas al primer amor. Eso es un siervo que Dios utiliza. Porque a Pedro lo utilizaron para eso. Usted y yo no sabemos qué debilidad tenía nuestro hermano Pedro. Entonces, siervo, sierva, te digo en el nombre de Jesús, sigue siendo útil. Sí, hermano. Sí, hermanita. Sigo siendo útil. Sigo siendo útil. Mis hijos siguen siendo útil. Mi casa sigue siendo útil. Mi familia sigue siendo útil. La iglesia sigue siendo útil. Pastores bajo esta cobertura siguen siendo útil. Pastores bajo la cobertura del Altísimo siguen siendo útil. Oh, dele gloria a Dios. Sigo siendo útil. Tengo que ser útil, porque en el reino de Dios, y esto que se le quede grabado en el corazón, esto sale de lo más profundo de mi corazón ahorita, y se lo digo en el temor de Dios. En el reino de Dios no hay inútiles. No hay inútiles. En el reino de Dios solo hay útiles. Aleluya. Dios al inútil lo hace útil. Dios al que no está restaurado lo restaura. Disculpe, pero yo tengo que levantarle a usted y decirle: no te quedes sentado, no te quedes ahí tirado. Tú lo puedes hacer una vez más. Y vamos a hacer las cosas excelentes. Y vamos a hacer las cosas transparentes. Y vamos a hacer las cosas por amor al Señor. Aleluya. Eso es lo que es un útil. Es que hace las cosas fabulosas, excelente. Yo le dije que en griego era alguien que era práctico, utilizable, pero me voy más con el hebreo, que el hebreo lo define como excelente. Es que las cosas que Dios hace son excelentes, hermano. No pueden ser mediocres.
Las cosas, le dije yo al hermano, ¿usted cree? Sí creo. Entonces, y estoy seguro, me dice, cuando orábamos, digo yo, hombres así quiero aquí, Padre. Y ahora los miro, aquí están dándole gracias a Dios porque Dios les hizo el milagro. Es que las barreras, hermano, las barreras de la debilidad, tenés que con tu resiliencia decir, voy a superar este obstáculo que no me quiere dejar ver la gloria de Dios. No, es que yo voy a actuar para desarrollar y hacer las cosas distintas. Hermano, yo no te, mira, le dijeron a Esther, ¿verdad? ¿Eres útil? Sí, soy útil. Pero Esther ya se estaba haciendo inútil. A Noemí, hermano, a Ruth, moabita, dejó todo y dijo, no, yo me voy a activar para ser útil. Hermano, esto es tremendo. Hermano, David en los Salmos escribe, mientras oculté mi pecado, mientras escondí toda mi maldad, dijo, mis huesos. Cuando David dice mis huesos, dice mi espíritu. O sea, mis huesos, porque tu espíritu está en tus huesos. Es el que en los huesos se siente el poder del espíritu. En los huesos está el vigor. Por eso es que este hombre llamado Caleb dijo ya en su vejez, todavía sigo siendo útil. Todavía sigo siendo útil. Porque en la casa de Dios hay distintos elementos. Unos para buenas obras, otros para honras, otros para deshonra. Pero yo creo que nosotros debemos de ser como el alfarero. Decirle al alfarero, tómame. Y si tenés que deshacerme, deshame, pero haz algo mejor. Hermanito, usted sigue siendo útil. Que nadie le diga, es que inútil. Por ahí oía que el papá te metió esa palabra a ti en tu corazoncito y en tu mente. Y le decían, qué inútil. Hermanito, ven a predicar conmigo. Ven. Sigue siendo el Señor fiel, hermano. Sigue siendo. Ya me están viendo y yo sé que cuando ya me miran así, ya me están diciendo. Pero bueno, me lo dieron tarde. Segunda de Timoteo le decía, Timoteo, sé siervo útil. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sigue siendo obrero, instrumento, sigue siendo siervo. Timoteo, no lo vamos a leer, pero allá en su casa, segunda de Timoteo, capítulo 2, 14 al 22, ahí lo estudia en su casa. Siervo útil. El apóstol Pablo antes odiaba, detestaba, perseguía, agarraba del pelo a las mujeres, arrastraba a las mujeres, pobres mujeres, ¿verdad? Y el apóstol Pablo las arrastraba para afuera y no dejen que, y lo otro, y vamos para afuera, y golpeaba, consentía la muerte de Esteban. Pero de pronto, cuando ve la luz, cuando ve al Hijo de Dios, le dice, siervo útil. Imagínense a alguien que mataba, alguien que perseguía, y le dice, ¿por qué me persigues? Me vas a hacer instrumento útil. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el tema de hoy es, sigues siendo útil. Tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu ministerio, los dones que tú tienes, sigue siendo útil. Pongámonos en pie y que nadie, absolutamente nadie, te quite la experiencia de la resiliencia que hay en ti, porque tú puedes superar.
Diga al que está a su lado, vamos a superar, brother. Vamos a superar. Dígale al que está a su lado, vas a desarrollarte, brother. De veras. Te vas a desarrollar como nunca antes. Esto fue LDC Televisión, haciendo que la oscuridad retroceda.